¿Sabías que existe un procedimiento quirúrgico del que miles de mujeres no hablan? Una cicatriz invisible en el cuello del útero llamada conificación. Hoy hablamos de cómo el virus del papiloma humano no es solo un titular médico, sino una realidad que las mujeres gestionan en silencio, mientras el sistema permite que los hombres sigamos siendo transmisores impunes. Quédate porque hoy vamos a romper el tabú y a señalar la violencia de una prevención que solo mira a una parte de la sociedad. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Empezamos mal porque digo conificación y es conización. Conización de cono, no de otra cosa, de cono. Egunon, buenos días, hoy es martes 17 de febrero de 2026 y este es el capítulo 1647 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el VPH, el virus del papiloma humano, la realidad de la conización y la deuda pendiente de la sanidad con la salud de las mujeres. Una cifra que debería hacernos reflexionar. El 80%, esa es la probabilidad de que tú que me escuchas o yo hayamos tenido o vayamos a tener el virus del papiloma humano. Es tan común que los expertos dicen que es casi una consecuencia inevitable de ser un ser humano sexualmente activo. Pero aquí hay una trampa porque aunque el contagio es democrático, las consecuencias son profundamente machistas. El virus del papiloma humano es una familia de virus, pero hay unas cepas, de esto sabrá seguramente mucho mi querida Carmela, las de alto riesgo, que son las responsables directas del cáncer de cuello de útero, de cérvix. Durante décadas hemos vivido bajo un estigma casi medieval, asociado este virus como ha estado a la promiscuidad, cargando a la mujer con una culpa que no le pertenece, porque el virus del papiloma humano no entiende de moral, entiende de biología. Y la biología nos dice que el sistema ha decidido proteger solo una parte de la ecuación. Hay una palabra que muchas mujeres conocen, pero que rara vez sale en las conversaciones de café de su boca, la conización. Cuando una mujer acude a su revisión rutinaria y los resultados muestran lesiones, vamos a llamar precancerosas, lesiones complicadas, que si no se tratan pueden dar problemas. Lesiones evidentemente causadas por ese virus del papiloma humano, el sistema médico activa un protocolo. La conización es una intervención quirúrgica en la que se extirpa una zona del cuello del útero en forma de cono. El final del cuello del útero, cuando está entrando en la vagina, por llamarlo de alguna manera, pues tiene una forma así como de embudito. Y lo primero que se daña es justamente la punta de ese embudito, ¿no? Es donde se generan las células con daño. Y eso se corta. Es una cirugía que se vive con bastante miedo, porque al fin y al cabo aparece la palabra cáncer allí al fondo, con incertidumbre sobre la fertilidad futura cuando se trata de mujeres jóvenes y sobre todo con un silencio atronador. Miles de mujeres, millones en el mundo, pasan por este proceso cada año en España. Pasan por el quirófano, por el posoperatorio y por el seguimiento psicológico de saber que su cuerpo está luchando contra algo que alguien les transmitió. Y sin embargo no suelen contarlo. No se cuenta porque implica hablar de salud sexual, de un virus que se supone que es vergonzoso y de una vulnerabilidad que el sistema ha normalizado. La conización es la prueba física de que la prevención ha fallado. Es el recordatorio de que mientras ella está en la camilla, el hombre que fue el vector de ese virus probablemente ni siquiera sabe que lo tiene. Ni ha sido llamado nunca a una revisión, ni ha sido vacunado por el sistema público, pues prácticamente hasta hace 2 días, y hablamos de hombres jóvenes. Yo recuerdo cuando preguntamos por esto para vacunar a Guillermo con 14 años, cuando justamente iba a dejar a su pediatra, y el pediatra nos dijo que no estaba contraindicado, pero que el sistema en principio no lo recomendaba. Y por supuesto, si el sistema no lo recomienda, el sistema tampoco lo paga. Vamos a hablar de nosotros, de los hombres, de los transmisores impunes, que durante años la sanidad pública, tanto en España y de forma muy específica aquí en Euskadi, a través de Osakidetza, ha mantenido una estrategia puramente reactiva.
se vacunaba a las niñas a los 12 años para blindar el útero, pero ¿qué pasaba con el otro 50% de la población? Los hombres hemos sido tratados como meros portadores, como si el virus en nosotros no importara porque no nos mataba a nosotros, o no de una forma tan evidente o tan masiva, ¿vale? Porque entre la población homosexual, los tejidos, digamos, en torno al ano, con perdón, sí pueden, evolucionar con el virus del papiloma humano de la misma manera que el útero de las mujeres. Entonces, solamente en esas situaciones, y como muchas veces el sistema tampoco te pregunta por el asunto de la orientación sexual, no vaya a ser que a lo mejor te ofendas, sin tener en cuenta que estamos hablando de salud, pues ni eso. Esto al final es una forma de violencia médica estructural. Al no vacunar a los hombres, a los varones, el sistema permitía y permite que el virus siga circulando. Incluso no se vacuna a los hombres que son parejas de mujeres que tienen que llevar a cabo la conización, que tienen que ser estirpadas en parte de una parte de su anatomía, además con una simbología muy, muy peculiar. A los hombres se nos ha excluido de la prevención, excepto si pertenecemos a esos colectivos de riesgo de los que hablaba antes, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres, en fin, una distinción que a mi modo de ver carece de sentido epidemiológico total si lo que buscas es erradicar el virus, que al final es lo que buscan las vacunas. Los hombres heterosexuales hemos sido el gran agujero negro de la salud pública en este tema. Hemos ido expandiendo el virus a menudo de forma totalmente inconsciente. Y si estáis pensando que podemos ser hombres con poca pulcritud o con poco cuidado de salud sexual, no os equivoquéis. El virus del papiloma humano puede verse beneficiado por el uso del preservativo, pero no sirve. No sirve porque puede estar en el pubis, puede estar en muchos sitios. Por lo tanto, no es tan fácil como otro tipo de enfermedades de transmisión sexual como el VIH o como cualquiera de las otras, enfermedades, en fin, virus, ¿vale? VIH, virus. Entonces no es tan fácil la protección y mucho más habiendo vacuna. Hemos expandido el virus, a menudo lo hemos hecho de forma totalmente inconsciente, por supuesto, porque además somos normalmente asintomáticos, mientras que las mujeres han seguido poniendo el cuerpo para las citologías, para las biopsias y para las conizaciones. Es cierto que el panorama está cambiando, que en el curso 22-23 se empezó a incluir a los niños en el calendario vacunal contra el virus del papiloma humano. Es un paso, pero es un paso que llega con décadas de retraso y que deja fuera a generaciones enteras. Hoy en día, si un hombre adulto quiere ser responsable y vacunarse para protegerse y sobre todo para dejar de ser un vector que pueda causar una conización o un cáncer a su pareja, tiene que pagar de su bolsillo unos 450 euros. Que me diréis, hombre, pues frente a ese riesgo no es tanto dinero. Es una especie de impuesto a ser una persona responsable que al final el sistema te impone, ¿no? La sanidad vasca, también la española, deben entender que la vacunación del virus del papiloma humano no es un tema de salud femenina, es un tema de salud comunitaria. Mientras no se universalice y se facilite el acceso a los hombres adultos y a los jóvenes que quedaron fuera, seguiremos alimentando esa violencia médica que delega la protección exclusivamente en la mujer. No podemos permitir que la salud de las mujeres dependa de que el hombre tenga o no 450 euros para una vacuna, o de que el sistema decida por fin que nuestras responsabilidades como portadores son tan importantes como sus consecuencias en las mujeres. El programa de hoy es un intento de llamada a la conciencia, también a las políticas públicas, también a los hombres, informaos, vacunaos si podéis, y sobre todo entended que este no es un problema de ellas y que no tiene que ver con la promiscuidad. A las mujeres que habéis pasado por una conización en silencio, vuestro proceso no es algo de lo que avergonzarse, es la evidencia de un sistema que os ha dejado solas durante décadas en la línea de fuego. La salud pública será colectiva o no será salud, será simplemente gestión de daños. Y ya va siendo hora de que dejemos de gestionar daños en el cuerpo de las mujeres para empezar a prevenir en el origen.
Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.